Hemos alabado a nuestro Dios, hemos cantado, hemos orado, le hemos entregado de lo recibido de su mano, le damos. Y en esta mañana tenemos ahora la oportunidad de acercarnos a la palabra del Señor. Muy bien. Me gustaría que tomemos nuestras Biblias, porque hemos la semana pasada comenzado una miniserie de unas 5 a 6 estudios acerca de lo que es la iglesia. ¿Se acuerdan la semana pasada? La pregunta, ¿qué es la iglesia? ¿Se acuerdan? Bueno, hemos estado desarrollando esta pequeña serie y la intención al estudiar esta pequeña serie es que nosotros podamos tener una idea bien clara de lo que la Biblia dice que es una iglesia. Porque muchas de las veces podemos dejarnos llevar por la idea secular de lo que el mundo dice que es la iglesia o lo de que otras iglesias dicen que es la iglesia, ¿no es cierto? Porque podemos dejarnos llevar por esa idea y decir, bueno, miren cómo hacen acá o miren cómo hacen allá, hagamos como ellos, ¿no es cierto? Y yo sé que va a sonar extraño lo que digo, pero no es muy diferente de lo que dijo el pueblo de Israel cuando le pidió a Dios un rey, ¿se acuerdan? Danos un rey conforme a las naciones alrededor, ¿no es cierto? Pero Dios no quiere que hagamos las cosas conforme a los términos del mundo, sino a los términos de Dios, ¿verdad? Y entonces mi intención es continuar con esta serie, pero ahora continuar con otro tema que tiene que ver con la vida de la iglesia y es la membresía de la iglesia. La membresía de la iglesia es una palabra extraña, pero vamos a ponerle un nombre más bíblico. Porque a veces alguien puede decir, pero la Biblia no dice membresía en ninguna parte. Sí, habla de que debemos ser miembros los unos de los otros. Y habla la Biblia acerca de que la iglesia es un cuerpo. ¿Y un cuerpo que tiene? Miembros, ¿no es cierto? No solo un cuerpo, también dice que la Biblia es una familia. ¿Y una familia que tiene? Eso, tenemos miembros de la familia. Y la familia tiene papá, mamá, tiene hijos, tiene hijas. Bueno, puede seguir creciendo, ¿no es cierto? Pero no solo eso. La Biblia también se refiere a la iglesia como un edificio. ¿Y un edificio que tiene? Paredes, muy bien, y esas paredes están compuestas de bloque o ladrillo, ¿no es cierto? En la Biblia dice piedras vivas. Y nosotros somos piedras vivas, edificándonos los unos a los otros sobre el fundamento que es Cristo. Así que cuando alguien te pregunta acerca de la membresía en la iglesia, dile sí, es bíblica y es importante. Porque la Biblia menciona de una u otra manera, a través de alegorías, qué es lo que somos. No somos individuos que viven su vida de manera individual e independiente de los demás. Somos, sí, individuos, personas que viven su vida interdependiente de los demás. Dependemos los unos de los otros. Dependemos completamente porque somos una familia, somos un cuerpo y somos una casa, un edificio, ¿no? Pensando en eso, si tú estuviste con nosotros la semana pasada, recordarás que hablamos acerca de una definición de la iglesia. Y eso tiene que ser el punto de partida. Porque si sabemos qué es la iglesia, entonces vamos a tener una idea de qué implica que la iglesia también tenga. Ya que necesitamos saber lo que vamos a construir antes de empezar la construcción. Recordemos, el cimiento se echa primero y el cimiento es lo que es la iglesia. Y una vez que esté echado el cimiento, entonces podemos construir sobre ese cimiento sólido. Una de las cosas que notamos en la narración de las Escrituras es que la intención divina, la intención de Dios ha sido el crear un pueblo para sí, de tal manera que mostrar a Él su gloria por medio de ese pueblo. ¿Escuchas bien eso? ¿Qué hizo Dios? La intención de Dios es crear un pueblo para sí mismo, para su gloria. Es lo que encuentras en Efesios 3:10. Mira lo que dice Efesios 3:10. Perdón, dice de esta manera Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia los principados y las potestades en los lugares celestiales. ¿Por medio de qué Dios ha decidido revelar su gloria y su majestad? Por medio de la iglesia. Es ese pueblo de Dios, ese pueblo especial, el que Él, en su intención divina, ha decidido crear. La iglesia no es una opción, amados hermanos, no es un paréntesis en la vida de este mundo, sino una parte central del plan de Dios para mostrar su gloria. La pregunta es,
Porque ¿qué es lo que sucede realmente cuando los que dicen representar a Cristo fallan en hacerlo? Y esta es una pregunta un poquito fuerte, ¿no? Justamente, casi que el tema que acabo de mencionar aquí es un tema que voy a predicar ahora en Machachi también. Pero hoy voy a hablar acerca de lo que es verdaderamente un cristiano bíblico allá. Y la pregunta aquí tiene que ver con eso. ¿Qué sucede cuando uno de aquellos que dice ser cristiano falla en representar a Cristo? En alguna manera podríamos decir que esa persona necesita entender bien el Evangelio, ¿no es cierto? De otra forma, si esa persona tiene malas intenciones, pero se hace llamar cristiano y no lo es, esa persona es un infiltrado, ¿no es cierto? Como cuando en esas agencias de inteligencia, ¿no? Hay un infiltrado ahí en las películas, ¿se ha dado cuenta, no? Ahí está James Bond tratando de resolver el caso, o ahí está el de Misión Imposible, ¿no es cierto? Porque hay un infiltrado y se saca la máscara y no era el que era, ¿verdad? Bueno, la Biblia dice que de en medio del rebaño van a levantarse varios infiltrados, o sea, lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Y cómo nosotros nos cuidamos de esto? Corroborando bíblicamente, qué es lo que, obviamente, valga la redundancia, dice el Señor en su palabra, que somos. Por eso, ve conmigo, por favor, a 1 Corintios capítulo 5. Es un texto, evidentemente, un poquito fuerte, pero es necesario leer para poder tener una idea de lo que me quiero referir cuando hablamos de qué sucede cuando uno de los que dice representar a Cristo falla en hacerlo. Bueno, 1 Corintios 1, capítulo 5, verso 1 en adelante dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Esto ya es escandaloso, porque la referencia aquí es que había un pecado que ni siquiera los gentiles abiertamente manifestaban, que ni siquiera se mencionaba entre las personas que no conocen a Cristo, pero una persona estaba viviendo en un pecado tan atroz. Obviamente delante de los ojos de Dios el pecado es pecado, pero hay pecados en la vida de la iglesia que son más escandalosos que otros. Todos los pecados deben ser juzgados y Dios juzgará cada pecado como tal. No es que hay pecadotes y pecaditos, todos son pecados, pero esto era escandaloso, porque muchos de los que estaban allí se habían endurecido. Mira lo que dice el texto: tanto que alguno tiene la mujer de su padre, verso 2, y vosotros estáis envanecidos, puede ser endurecidos, hinchados. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado, escucha bien esto, de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Notas el énfasis, en medio de vosotros. Verso 3, ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del juicio o en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por vosotros. Perdón, aunque ese texto es un texto completo, mi intención no es exponerlo completamente, sino más bien hacernos una pregunta a la luz de este texto. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando aquí, mis amados hermanos? Un hombre se acuesta o tiene relaciones con la mujer de su padre y la congregación lo tolera. Esto es una aberración. Algunos dicen que era su madrastra, pero ya de por sí es una aberración. Es mancillar el nombre de Cristo. Por eso al final el texto dice, el apóstol, ya fue sacrificado por nosotros. Ya fue sacrificado. ¿Cómo vamos a poder estar viviendo de esta manera? Ahora, amados oyentes, amados hermanos, Pablo llama a la iglesia a removerlo para entregarlo a Satanás, no con el fin de su destrucción, sino para la restauración. ¿Suena extraño lo que acabo de decir? Pero es lo que dice Pablo. Él debe salir de en medio de vosotros. ¿Recuerdan el texto? Y uno dice, ok, ese en medio de vosotros es la clave. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cómo nos definimos? ¿Quiénes sabemos que somos los que estamos?
Por eso a veces decimos, no estamos los que somos y somos los que estamos. Pero ¿somos realmente los que estamos acá? ¿Podemos estar seguros de que lo somos? Bueno, más allá de hacer más preguntas un poco sueltas, escuché bien el punto. Pablo llama a su iglesia, a la iglesia, mejor dicho, a remover aquel que está en ese pecado. ¿Para qué? Para entregarlo a Satanás. Yo sé que suena fuerte esto, pero lo voy a explicar un poquito. No con el fin de su destrucción final, sino para la restauración. ¿No hacemos un mal peor, amados hermanos? Si alguno de nosotros está andando en un pecado tan terrible que nadie dice nada, ¿no es cierto? Bueno, a mí no me importa, no me interesa. Y no le llamamos la atención, y no solamente el pastor, sino cada uno de nosotros. Si somos un cuerpo, cada uno de nosotros debe trabajar en bien del cuerpo, ¿no es cierto? Bueno, el pastor no tiene todos los ojos, pero ustedes tienen más ojos, ¿no es cierto? Entonces todos podemos vernos y cuidarnos. Y cuando vemos algo grave, ¿qué hacemos? Vamos a hablar con la persona que está andando mal. Si no nos escucha, vamos a buscar al líder, ¿no es cierto? Y en ese sentido, si alguno de nosotros estuviera andando desordenadamente y andando en un pecado terrible, atroz, y no se arrepiente, ¿no le hacemos mal a esa persona al decirle, no, quédate nomás, por favor sigue viniendo, te vamos a dar algún regalito para que sigas viniendo, pero quédate con nosotros, y no tratamos su pecado? Eso es peligroso, ¿verdad? Porque estamos simplemente diciéndole a una persona que puede llamarse cristiano, pero puede vivir en su pecado y disfrutar de su pecado, aquel pecado por el cual Cristo fue crucificado. Lo que debemos hacer, aunque suena muy extremista, según el texto, por palabras del apóstol Pablo, la palabra de Dios, es pedirle a esa persona, rogarle, clamarle a esa persona, arrepiéntete. Y la manera en la que le llevamos al arrepentimiento es diciéndole, tú no eres bienvenido al cuerpo de Cristo, porque no solo estás manifestando de una manera equivocada el amor de Cristo. Muchas personas van a ver a la iglesia y van a ver a una persona que está andando en pecado y van a decir, pero sí, mira, así son todos. No está modelando verdaderamente el verdadero testimonio de Cristo. De la misma manera que en un hogar, mis amados hermanos, ¿qué nos llama el Señor a hacer cuando alguien está andando en desobediencia en casa, cuando nuestros hijos no obedecen? Por amor a ellos, disciplinarlos, con amor. Pero ¿qué sucede cuando alguno de ellos no es nuestro hijo? Y uno dice, ¿y este de dónde apareció? Papi, me dice, tú no eres mi hijo. ¿Cómo puedes llamarme papi? ¿Cuál es tu apellido, hijo? ¿De dónde apareciste? No, yo quiero vivir aquí, pero quiero vivir bajo mis términos. Y uno dice, no, permiso, tú no eres bienvenido, vamos a buscar un lugar, ¿no es cierto? No te conozco. ¿Notan eso? Notarán que el padre al que conoce ama y al que ama disciplina. Pero al que no conoce no ama y no disciplina. Escuchen bien eso. Porque en la vida de la iglesia muchos de nosotros podemos sentirnos o a veces caer en el pecado de creer que somos más misericordiosos que Dios. Pero Dios trata con el pecado. Nosotros vamos solo con amor nomás, superficial, pero no a tratar con el pecado, con el verdadero amor. Si yo amo a mi hermano, si yo amo a mi hijo, le voy a decir, te amo y porque te amo tengo que disciplinarte. Te amo y porque te amo tengo que mostrarte que esto es peligroso. Porque te amo tengo que reprenderte. Pero avanzando un poco sobre esto, porque mi asunto es simplemente comentar un poco el texto que tenemos enfrente, pero no es estudiarlo, lo estudiaremos a su tiempo. La pregunta que viene a nuestro estudio hoy es, ¿de qué hay que removerlo? A esta persona que está andando en este pecado, ¿de dónde o de qué hay que removerlo? Bueno, es lo que necesitamos aclarar en este asunto. La respuesta que creo que vamos a encontrar es de ser miembros de una iglesia. ¿De dónde hay que remover a aquel que está andando en un pecado del cual no se quiere arrepentir, por más que con amor le hemos llamado la atención y le hemos amonestado? De los miembros de la iglesia. No puede ser un miembro. Vamos a poner un ejemplo. Es un ejemplo más fuerte todavía, pero présteme atención, hermanos. Si tu mano comienza a tener cierta dolencia y cierto malestar, y entonces tú vas al médico y el doctor dice, ¿sabe qué? Le acabamos de hacer algunos exámenes y usted está comenzando con principios de cáncer. ¿Qué hacemos? Tratamiento, decimos, ¿no es cierto? Vamos a hacer tratamiento porque el cáncer tiene que ver con células de nuestro cuerpo que dejaron de trabajar como debían
y se estancaron. Y entonces comienzan a estancar a las demás y se produce un cáncer. No están cumpliendo su función, ¿se entiende? Y entonces nuestra mano se pone mal, nos duele, comienza a entumecerse y el doctor nos dice, usted está empezando con osteosarcoma. Y uno dice, uy, esto es grave, vamos a tener que tratarnos. Vamos al médico, nos tratamos, nos esforzamos, hacemos todo el tratamiento adecuado y pasado el tiempo desaparece el cáncer por la gracia de Dios. Pero si no se hace el tratamiento, uno dice, no, yo ya de ver cómo me acomodo, hay un ungüento y esto ya está mañana nuevito. Pasa un mes, pasa un año y cuando te das cuenta, el cáncer ha avanzado tanto que si no te amputan tu brazo, el cáncer va a infestar todo tu cuerpo, va a venir una metástasis y vas a morir. Y entonces, habiéndolo procurado sanarte hace tiempo atrás, pasaste por alto eso y ahora tienes que decidir entre quitarte un miembro de tu cuerpo que aunque podía haber sido útil si lo sanabas, no sirve ahora. Es muy parecido a la vida de la iglesia. ¿Qué pasa cuando uno de nosotros deja de mostrar a Cristo, deja de reflejar al verdadero Cristo por el evangelio bíblico? Viene un cáncer a la iglesia. Lo digo con dolor en el corazón, porque muchas iglesias tienen cáncer espiritual, sida espiritual. ¿Por qué? Porque hay personas que han vivido engañadas toda su vida, sintiéndose cristianos, no siéndolo. Y ojo, no estoy poniendo en tela de juicio tu salvación o la mía, pero lo que sí pongo en tela de juicio es que si decimos creer en Cristo y en su evangelio, debemos vivir conforme a ese evangelio y no conforme a nuestros términos. Debemos vivir conforme a la paternidad espiritual que tenemos como hijos de Dios, no como hijos del diablo. ¿Notas? Esto es fuerte, pero es un llamado, amados hermanos. Esto manifiesta que somos hijos de Dios. Por eso, amados oyentes, las Escrituras nos muestran de varias formas esto. Y permíteme comenzar con mi primer punto. Sí, estoy terminando la introducción, pero voy a pasar caminando por los puntos de una manera bastante simple. En primer lugar, la iglesia representa al cielo. Sí, la iglesia representa al cielo. Alguien dijo una vez, este mundo es lo poco que muchos verán del cielo, pero también es el poco infierno que muchos veremos, porque vamos a estar en la presencia de Dios. Ahora, si la iglesia representa al cielo, mira conmigo Mateo 16, Mateo capítulo 16. En la primera parte de este capítulo encontramos con la advertencia de que Jesús habla a los apóstoles de que no confíen en las enseñanzas de los líderes de Israel. Esto está todo en la primera parte del verso 1 al 12, pero vamos a leer desde el verso 18. Estos líderes de Israel eran justos ante sus propios ojos. ¿Les ha pasado eso? ¿Les ha pasado que se levantan temprano en la mañana, se miran al espejo y dicen, bueno, Señor, yo me siento bien, estoy bien, no soy como esa persona ya, mírale ese borracho tirado en la calle, no soy como esta otra persona, mírale ese hombre que está ahí robando, así que, Señor, estoy bien. Y se sentía justo ante sus propios ojos, porque se comparaba con las personas que son iguales a él. Pero si nos comparamos con aquel que es justo, todos somos injustos. Y así se perdieron de conocer verdaderamente a Jesús, estos líderes de Israel. Su orgullosa autosuficiencia los cegó de ver a Jesús realmente como tal, cual es. Entonces Jesús le habla a Pedro y le dice en Mateo capítulo 16, verso 15, ¿quién decís que soy yo? Porque claro, él pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Bueno, tú eres un profeta, tú eres de Elías, tú eres no sé cómo. Y entonces Jesús pregunta y Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús afirma la respuesta de Pedro. En este caso dice, sí, es verdad, pero también dice el verso 18, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esa es la segunda mención que hace Jesús en los evangelios acerca de la iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Lo tienes? Ahora, yo sé que es un texto un tanto extraño para nosotros, ¿no? Porque tenemos esta idea contextual de nuestra cultura, de las iglesias abiertas, un poco pentecostales, ¿no? El tema de atar. Esa palabra de atar al diablo, ¿no es cierto? Atar la cabeza a Satanás. Déjame serte sincero. Atar
tiene que ver con, en nuestro contexto es abrir la bisagra, ¿no es cierto? Abrir el pasador y cerrar el pasador. Cuando lo abro, desato, cuando lo cierro, lo ato. Porque en el tiempo bíblico, lo que normalmente se usaba para cerrar una puerta, ¿qué eran? Sogas. Entonces, si voy a cerrar una puerta, ¿qué digo? Hey, ¿ataste la puerta? Yo me acuerdo, ¿no? Cuando teníamos antes la puertita hecha ahí de maderita, ¿no es cierto? Uno estaba con un alambre. ¿Ataste la puerta para que no salga el perro? Cierto, corre a atar la puerta, ¿no es cierto? No es pasa de la bisagra, el pasador, la chapa. No, era el alambre o la cuerda. Bueno, es el tiempo bíblico, así que cuando escuches la palabra atar en las Escrituras, en el contexto de puerta, de algo que se abre y que se cierra, es eso. No tiene que ver con una declaración astral donde le atas al diablo. No, mis amados hermanos, no vayamos muy lejos. Tiene una connotación muy práctica. Cristo, bueno, en concreto, en esta primera de las 2 veces que se nombra o se menciona a la iglesia en los evangelios, podemos observar cómo Él conecta la iglesia en el verso 18 con las llaves del reino en el verso 19. La iglesia con las llaves del reino. Ahora, la semana pasada observamos que el reino de Dios o el reino de los cielos es el pueblo de Dios en el lugar de Dios bajo el gobierno de Dios. ¿Recuerdan eso? Cuando la Biblia dice el reino se ha acercado, ¿quién es este? Cristo Jesús. Y si nosotros somos parte de su reino, entonces vuelvo a repetir, cuando hablamos de esto nos referimos a que el reino de Dios es el lugar de Dios bajo el gobierno de Dios donde está el pueblo de Dios. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la conexión entre este reino de los cielos que está hablando Jesús aquí en el verso 19 con la iglesia en el verso 18? Bueno, la iglesia tiene el objetivo de mostrar aquí en la tierra que está y quién no está. ¿Quién está y quién no está en el reino de los cielos? Suena extraño esto, ¿no? Pero ¿te acuerdas? La semana pasada hablábamos de la iglesia invisible. ¿Se acuerdan? ¿Qué es la iglesia invisible? Todos los cristianos de todos los tiempos, de todas las épocas que han, obviamente, valga la redundancia, creído en Cristo y que están, sea en la presencia de Dios o en la iglesia aquí vivos, ¿no? Esa es la iglesia invisible. ¿Y la iglesia visible cuál es? Es la manera por la cual la iglesia invisible se hace visible, a través de la iglesia local, individuos que participan de un cuerpo, ¿entiende? Y entonces pensando en esto, cuando hablamos de este asunto, el objetivo es que la iglesia manifieste quién está y quién no está en el reino de los cielos. De allí que nosotros no estemos de acuerdo con aquel que dice, yo soy cristiano, pero yo no voy a la iglesia porque, pues que la iglesia, mucha mentira, mucho engaño, yo prefiero ser cristiano acá, puertas adentro, más tranquilo, no pasa nada, nadie se ofende. Y es cuando uno dice, mi hermano, si es que usted es hermano, usted va a entender el mandato bíblico de congregarnos de una u otra manera. Hay que recordar que en los tiempos antiguos, cuando vinieron pandemias, con la palabra mayúscula de pandemia, y que fue gravísimos momentos, y millones de personas murieron, los cristianos no dejaron de congregarse. Mucho de lo que sucedió ahora tiene que ver más con la maquinaria de las noticias, el internet, la información, lo que ha hecho que entremos más en pánico que el mismo virus. No pasando por alto que estamos con un virus que está dando vueltas por ahí, que está haciendo daño. Pero lo que me refiero es que la iglesia seguía congregándose. Cuando vino una de las gripes más fuertes, no me acuerdo cuál era, en la época de George Mueller, el padre de huérfanos, un gran hombre de Dios en Inglaterra, él llamó a su iglesia a seguir congregándose y ni uno solo murió en su iglesia, pero su iglesia ayudó a muchas personas con dificultades y luchas. La gente moría, en las calles estaba tirada la gente. Un ejemplo, ¿no? Pero ¿cuál es el asunto? Que la iglesia se encuentra, ¿para qué? Para manifestar quién está y quién no está en el reino de los cielos. Y cuando alguien no está andando adecuadamente con el evangelio bíblico, esa persona, ¿qué tiene que hacer? Tiene que mostrársele el evangelio una y otra vez. Y si no quiere cambiar su vida, esa persona no es bienvenida. Y no me refiero a que le saquemos a patadas, ojo, tengamos cuidado con la forma en la que parecería que nos expresamos. Me refiero a que esa persona no nos representa y no representa a la iglesia y no representa al reino de Dios. Entonces esa persona no es parte del reino de Dios. ¿Se entiende?
Pero si tú estás mostrando a Cristo, si amas al Señor, si luchas con tu pecado, evidentemente, porque no es que somos perfectos, pero el cristiano ¿qué hace? Lucha con el pecado. Eso no lo hace el mundo. El mundo no lucha con el pecado. El mundo vive en su pecado, disfruta su pecado, ama su pecado. No le importa otra cosa. Pero a nosotros sí nos cuesta. Cuando hay pecado acá, ¿qué pasa? Duele. Duele, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si Cristo murió en la cruz por nosotros, ¿cómo pues nosotros seguiríamos pecando en contra de aquel que sufrió por estos pecados? ¿Cómo pues mancharíamos la sangre de Cristo de esta manera y haríamos afrenta al Espíritu de gracia, dice el libro de Hebreos? Es por esta razón, amados hermanos, que en concreto cuando Jesús habla con Pedro está interesado en qué y en quién. Escucha bien esto. ¿Qué es una confesión correcta? Cuando una persona dice en sus palabras, ¿por qué es cristiano? Cuando alguien te pregunta, ¿por qué eres cristiano? Tú debes responder, y debes responder bíblicamente. Porque alguien puede decir, bueno, yo soy cristiano porque, mire, yo estaba mal económicamente, ¿no es cierto? Y te sacan todo un cuento, ¿no es cierto? Y dicen, aunque no está mal, evidentemente el Señor en su gracia nos puede dar la sabiduría para administrar bien los recursos que tenemos. Alguien puede decirte eso. ¿Sabe que yo estaba mal con mi mujer? Nos íbamos a divorciar. Pero venimos acá, como que nos fue bien y ahora estamos mejor. Y uno dice, ¿usted es cristiano por eso? Sí, por eso. Usted no es cristiano entonces. Usted tal vez ha tomado algunos principios útiles de la palabra de Dios para su matrimonio y le ha ido bien. Pero usted tiene que tomar el principio más importante de la palabra de Dios, el Evangelio, para que le vaya mejor. Porque aunque el propósito del Evangelio es solucionar y arreglar todos los problemas del corazón del hombre, el problema principal es el pecado, mis amados hermanos. Los matrimonios rotos simplemente son una consecuencia del pecado que hay en el corazón. ¿Se entiende? Por eso, mis amados hermanos, cuando pensamos en esto, es sumamente importante comprender qué es una confesión correcta y quién es un confesor correcto. Una persona puede decir que es cristiano y te puede comprobar con punto y letra y textos y toda una serie de conceptos porque es cristiano. Pero si no vive como un cristiano, porque por sus frutos los conoceréis. ¿Notan esto? Hay personas que son muy académicas, que se saben la Biblia al revés y al derecho, pero tienen poca vida espiritual, o mejor dicho, nada de vida espiritual. He conocido personas así. De esta manera, Jesús ejerce esa autoridad hacia Pedro, pero luego va un paso más allá. Jesús le da a Pedro, y en este caso Pedro como el líder de los demás apóstoles, recuerdan que Pedro era uno que destacaba, también con él los demás apóstoles. En este caso, le da a Pedro y a los apóstoles esta misma autoridad, la autoridad delante de un confesor para escuchar su confesión y para anunciar un juicio oficial en nombre del cielo. Y bueno, voy a ponerlo en práctico para que por ahí algunos dicen, no estoy entendiendo, pero déjame explicártelo. ¿Es o no una confesión correcta? ¿Y es o no un verdadero confesor? Quiero asegurar de que podamos entender esto. El que está usando estas llaves del reino tiene la autoridad del cielo, no para hacer cristianos. Bueno, miren, yo tengo las llaves, así que pase, a ver, ya tú eres cristiano, ¿no? Como el termómetro que te pone en la frente. A ver, cristiano. No, tú no eres cristiano. Hoy no oraste, no sé. No. No es que yo con estas llaves del cielo puedo hacer cristianos, sino para declarar quién es y quién no es cristiano. Es decir, las llaves del cielo regulan el cristianismo de la gente. Para que no estén los cristianos que dicen ser cristianos y los cristianos que son cristianos, sino que aquellos que dicen ser lo comprueben y sean realmente lo que son. Lo que hacemos a través, ¿saben de qué? Del bautismo y la cena del Señor. Cuando vamos al bautismo, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué nos bautizamos? Ha habido tantos errores con el tema del bautismo que a mí me agarro los pelos. Escuchar casos de personas que se han bautizado obligados. Jóvenes, por eso también decidimos pasar la edad de bautizarse, el bautismo, a 15 años, dependiendo de la persona. Porque tiene que pasar por un proceso. ¿Saben por qué? Porque ha habido adolescentes y jóvenes que en su edad tan temprana, que todavía no pueden tomar decisiones trascendentales, importantes, de vida, están en proceso de crecimiento. ¿Saben qué hacen? Bueno, ya me bautizo, pero si me das un celular. Y entonces el pastor está ahí en el agua y mira aquí el Señor, Dios. Sale, papi, mi teléfono. Y acabamos de meter al agua
de una manera simbólica y hacerle profesar a una persona que no es creyente y hacerle decir que es creyente. Y entonces ahora tenemos en nuestras filas un no creyente al que le saludamos y le decimos cristiano, mi hermanito y todo. Y cuando empieza a haber rebeldía en su corazón, ay, ¿qué será? Es que el mundo, le echamos la culpa a todo lado. Porque no verificamos verdaderamente la fe con las llaves que el Señor nos ha dado, si esa persona era creyente o no. ¿Se entiende? No es un juego, mis amados hermanos. La iglesia no es un juego. No es, ay, pastor, usted es malo que no le quiere bautizar a mi guagua. Pero su guagua tiene 2 años. Aquí no bautizamos bebés. A mi guagua. Cuando cada uno de nosotros voluntaria y libremente comprendamos la necesidad de Cristo y querramos publicarlo abiertamente, es cuando vamos a poder entender y comenzar un curso adecuado de bautismo. Para no caer en el error del que les acabo de mencionar, que es uno de tantos que como pastores a veces nos agarramos la cabeza con vergüenza y decimos, yo lo bauticé. Y ahora mírale. No solo no está mostrando a Cristo, sino que está abiertamente en contra de Cristo. Tristemente, ¿no? Lo menciono, sé que son palabras fuertes, pero la cena del Señor también es importante. Que ahora un ratito yo ya corto acá, así a raya, freno a raya, y nos entregamos a este tiempo tan especial, la mesa del Señor. ¿Por qué? Porque la mesa del Señor tampoco es otro juego. Son 2 ordenanzas que el Señor nos ha dejado prescritas en las Escrituras claramente. El bautismo y la cena del Señor. ¿Qué hay que hacer con una persona que se hace discípulo de Cristo? Bautizarle en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero también hay que hacer que Él obedezca todas las cosas que Cristo nos ha mandado. La palabra del Señor. Los cristianos son obedientes a la palabra del Señor. No son perfectos, pero son obedientes. Pensando en esto, la cena del Señor es muy importante. Porque si alguien come y bebe injustamente, hay consecuencias. De ahí no solo que debemos estar a cuentas con Dios, sino que debemos manifestar realmente frutos de arrepentimiento, que muestran que estamos en comunión con Dios, que le amamos, que es importante para nosotros, que amamos su palabra, que evidenciamos esto. Bueno, hay un texto un poco más amplio que revela todo esto, pero te lo resumo rápidamente. Está en Mateo capítulo 18, del verso 15 al 18. Y aquí se desarrolla todo este asunto del que tiene las llaves. Los apóstoles han colocado estas llaves en las manos de la iglesia. Mira lo que dice el texto. Obviamente el texto dice varias cosas, pero el asunto es, cuando un hermano peca contra ti, ve y repréndele. Tú y él solos. Si él te oye, buenísimo, pero si no, anúnciale a 2 o 3 testigos y ve y repréndele otra vez. Y si él te oye, has ganado a tu hermano, pero si no lo hace, ve y preséntalo a la iglesia. Y si no se arrepiente, amados hermanos, ¿qué hacemos? Bueno, ya dejémoslo ahí, no que venga, por lo menos que venga. No, porque ¿qué hacen los pequeños? Se dan cuenta de que se puede estar en pecado y vivir sin problema, y llamarse hermano, y tomar la cena, y bautizarse, y que se puede vivir en pecado abiertamente, inmoral, y que no hay problema. Dejamos un precedente. ¿Se dan cuenta? Para que las nuevas generaciones digan, nadie dice nada, no pasa nada. Y la iglesia comienza en declive. Comienza en declive. Hasta que desaparece la iglesia y el Señor quita su antorcha de ese lugar. Porque el pecado pudo más que la santidad. Por eso el texto, aunque suena muy fuerte, dice, después el texto dice de esta manera, y si no hiere, tenedle por gentil y publicano. Significa, no le llamen cristiano, no le llamen hijo de Dios. Significa de una manera muy clara, tú no eres bienvenido. Te amamos, pero tú no eres bienvenido. Hasta que cambies la manera en la que estás viviendo, tú no eres bienvenido, porque no estás representando correctamente a Cristo. Y está en contra de la palabra de Dios. Y mira lo que dice el Señor en Corintios. Y entonces nos quedamos fríos. Porque el texto es mucho más fuerte de lo que nosotros podemos decir. Y son palabras del Dios misericordioso y compasivo, paciente. Por eso cuando ves a alguien que ha venido a la iglesia, pero que ya no está andando bien, y lo ves en la calle, no es crúzate de lado para que no, es que el pastor dijo que no me junte. No estoy diciendo eso. Es acércate. Y dile, no hermano, que no es hermano, pero dile, te amamos. Arrepiéntete, por favor. Te extrañamos. Pero queremos que te arrepientas y puedas venir bien a la casa del Señor, no con un corazón duro y lleno de pecado, porque así el Señor simplemente nos manifiesta que no eres bienvenido. Pero te amamos, arrepiéntete. Es amorosamente llamarlo y traerlo.
Pero ¿cómo podemos traer a alguien que le decimos que no es bienvenido? Llamándolo al arrepentimiento. Llamándolo al arrepentimiento. Como el hijo pródigo. Tú no ves al padre que va corriendo, ¿no es cierto? Ahí y le ve al hijo comiendo ahí de los cerdos y dice, bueno, ya toma una bolsa de pan, ya arréglate. No se le lleva pan al hijo pródigo. El hijo pródigo tiene que entender que está allí comiendo comida de cerdos. Y hasta que no se dé cuenta de que está comiendo comida de cerdos, no va a entender el pan caliente y delicioso que está en la mesa del Padre. Pero cuando se dé cuenta y entre en razón, va a decir, ¿yo qué hago acá? Si en la casa de mi padre hay pan, aunque sea voy como un siervo de él. Y va a entender que los brazos del Padre siempre estuvieron abiertos. Porque Dios no nos llama a odiar cualquier cosa, sino lo que Él odia, el pecado. Avanzando en esto, mis amados hermanos, que el tiempo se me ha ido. Un hombre ha sido confrontado un par de veces debido a su pecado, evidentemente. Él no escucha, así que en el verso 17 Jesús dice, dilo ¿a quién? A la iglesia. No a un pastor, no a un comité, no a una sesión de presbiterio, sino a la iglesia. La última instancia de apelación es a la iglesia. ¿Sabes cuál es el asunto? Muchos de nosotros vemos y decimos, no, ¿qué van a decir? Mejor no digamos nada del pecado del hermano. Y nos quedamos callados. Y decimos, no, dejemos nomás. Y somos partícipes del pecado. Y cuando pasen cosas mayores y el cáncer se propague, alguno va a saltar y decir, sí, yo sabía, mi hermano, sí sabía, pastor. Pero el daño ha sido hecho. Y las consecuencias son terribles. Por eso no nos quedemos callados. Hablemos. Si ves a tu hermano que está andando mal, dile, hermano, no se vive de esa manera Cristo. No lo hagas. La iglesia local tiene la autoridad del cielo para proteger el qué y el quién del evangelio. ¿Qué es una profesión correcta, una confesión realmente correcta de fe? ¿Y quién es un confesor adecuado que verdaderamente manifiesta que es el evangelio? ¿Quién, qué y quién en la tierra representan el cielo? Se tiene las llaves y ¿qué hacemos con las llaves? Ellas abren o cierran puertas o en otras palabras atan y desatan. Jesús ha autorizado a la iglesia local para pararse frente a un confesor, para considerar la confesión del confesor, a considerar su vida y para anunciar un juicio oficial en el nombre del cielo. ¿Esta confesión es correcta? ¿Esta persona es un verdadero confesor? Al igual como lo hizo Pedro. ¿Por qué menciono esto? Porque alguien puede venir por primera vez, ¿no es cierto? Y decir, mi hermano, yo quiero congregarme acá, me gustaría servir, ¿sabe qué? Lo mío es el púlpito, así que si quiere yo la semana que viene vengo y predico. Y uno dice, ya, no te conozco. Y tú no nos conoces. ¿Quieres conocernos? Conócenos, dediquemos tiempo. Eres bienvenido. Siéntate, por favor, míranos. ¿Un mes? ¿Un año? ¿Cuánto tiempo es necesario para determinar que una persona verdaderamente es cristiana? El que sea necesario, porque los frutos manifiestan la vida espiritual. ¿Y cuánto tiempo tarda el fruto en salir? Depende de la planta, ¿no es cierto? Bueno, también depende de la persona. Pero cuanto más evidente sea el fruto, uno va a decir, bueno, realmente este hermano sí es creyente. Mira su vida, mira su manera de hablar, mira su forma de proceder, mira cómo trata a su esposa, mira cómo trata a sus hijos, mira cómo habla con la gente, mira cómo se cuida del pecado, mira cómo sirve a Cristo. ¿Te das cuenta? No es algo superficial, no es que, bueno, ya un mes, venga nomás, púlpito, usted pide púlpito, tenga púlpito. No, tiempo. El tiempo, ¿no es cierto? Es importante. El tiempo no soluciona nada, pero sí evidencia las cosas. Sí evidencia las cosas. Ya avanzando, ya mencioné el tema de las llaves que se ejercen a través del bautismo y la cena del Señor. Recuerden, las llaves, ¿cómo se ejerce? A través del bautismo y la cena del Señor. El Señor nos ha llamado en Mateo capítulo 28 ¿a qué? A ir y a ser discípulos de Cristo a todas las naciones. ¿Cómo? Bautizándoles en el nombre del Padre. Esas personas que van a seguir a Cristo voluntariamente, evidentemente voluntariamente quieren hacer una profesión de fe. Y si tienen frutos espirituales, venga a las aguas. ¿Qué impide que se bautice? Nada, venga a las aguas. Y una vez que se bautiza, venga, participemos de la cena del Señor, que es muy importante. Simplemente voy cerrando ya. En tercer lugar, ¿para quién es la membresía de la iglesia? Bueno, debemos ser conscientes de que la membresía de la iglesia es solo para creyentes. Solo para creyentes. Hay iglesias que tienen una idea de adjuntar a la membresía de la iglesia niños y bebés. Pero la membresía exclusiva de la iglesia es para ¿quiénes?
para creyentes. De allí que, vamos a ver un ejemplo, ¿no? Pero si en Machachi, yo soy miembro de la iglesia de Machachi, no se supone que mi hija sea miembro de la iglesia. Ella a su debido tiempo va a tener que voluntariamente, si Dios lo permite en su gracia, entender el evangelio y pedir ser miembro de la iglesia y manifestar frutos. ¿Notan? No es que porque es mi hija entonces tiene que ser miembro de la iglesia. Es individual. ¿Sí? Eso es importante. La palabra de Dios dice, haciendo la pregunta, ¿no? ¿A quién Mateo hace Jesús un ciudadano del cielo? O sea, un miembro de la iglesia. ¿A quién hace referencia a Mateo en este caso? Hablando de que Jesús manifiesta esto. ¿Quién realmente es un ciudadano del cielo? Mateo 5:3, no vayas allí, te lo leo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿De quién es el reino de los cielos? De los pobres en espíritu. Porque los sanos no tienen necesidad de médico, sino ¿quiénes? Los enfermos, los que realmente reconocemos que somos pecadores, que necesitamos la salvación que solo Cristo otorga. Pero no solo eso. Capítulo 7, verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. ¿Quién es un verdadero cristiano? El que ama la palabra de Dios y cumple con la palabra de Dios. 10:32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que esté en los cielos. ¿Quién es un verdadero cristiano? ¿Quién puede ser parte de los miembros de la iglesia? Uno que no se avergüenza del nombre de Cristo, sino que proclama, y no solo que es cristiano, sino que proclama el evangelio de Cristo. Capítulo 18, verso 4. Así que cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Y este texto es bastante conocido, ¿no? No es aquel que viene orgulloso y dice, bueno, yo vengo a la iglesia a arreglarles, sino aquel que viene en humildad, como el publicano, golpeándose el pecho y diciendo, Señor, perdóname, miserable de mí. Yo te necesito más de lo que cualquier otro te puede necesitar. Así que, ves el patrón, ¿no? El cristianismo y por lo tanto ser miembro de la iglesia no es para los fuertes, no es para aquellos que tienen sus asuntos ordenados, los perfectos, y que están decididos a seguir su propia voluntad, a hacerlo a su manera. Es para aquellos que han intentado y que hemos fracasado, mi hermano. Recuerda que la iglesia no es un museo de santos, un hospital de pecadores es lo que es la iglesia. Y aquí estamos, pecadores, salvados por la gracia de Dios, transformados por el bendito evangelio, conformados a la imagen de Cristo. Todavía luchamos con el pecado, pero ahora tenemos una esperanza viva en nosotros y la plena certeza de que aquel que empezó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo. Así que bueno, mis amados hermanos, simplemente ven ustedes cómo el Nuevo Testamento nos llama a relacionarnos entre nosotros dentro de la iglesia. La Biblia nos llama a amarnos unos a otros. Romanos 15:1. Así que los que somos fuertes debemos soportar a las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros. La Biblia nos llama a alentarnos unos a otros. Hebreos 10:24, un texto muy importante en estas fechas. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más que cuando veis que aquel día se acerca, cuidándonos unos a otros, como dice 1 Corintios 15, no dejando pasar por alto el pecado en la iglesia, sino tratándolo y dándole un tratamiento cuidadoso en la iglesia y en la casa, pero también obedeciendo a los líderes. El Señor ha colocado líderes en las congregaciones, ha ordenado hombres débiles, pero que obra por medio de su Espíritu Santo para sostener y sustentar el corazón de la iglesia con la palabra de Dios, no por nuestras propias fuerzas. Es lo que dice Hebreos capítulo 13, verso 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuentas, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto es bueno y provechoso. Notarás que hay varias responsabilidades como miembros de la iglesia, ¿no? Amémonos unos a otros, cuidémonos unos a otros, obedezcamos la palabra, sometámonos a nuestros líderes, mantengamos en alto la palabra del Señor y que el Señor nos dé fortaleza para nunca bajar los brazos, sino serles fieles, solo fieles a Dios hasta el final. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te alabamos porque tu gracia es mayor. Nuestros pecados son muchos, pero tu gracia es mayor, Señor, y te alabamos por eso.
Te pedimos, Señor, que seas recibiendo en nuestro corazón la alabanza de vida y al escuchar tu palabra podamos, Señor, responder en fe y obediencia, manifestar la verdadera fe que tú nos has otorgado y que somos cristianos por lo que decimos, pero por lo que vivimos más aún, Señor. Padre, ayúdanos a lidiar con el pecado que hay en nuestro corazón, no jugar con él ni tolerarlo, ni tolerar el pecado de nuestro hermano, sino amorosamente y con seriedad, Señor, tratarlo con la verdad y no pasar por alto, Señor. Te agradecemos por darnos tu gracia hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.